La historia del COVID-19 empezó sin hacer mucho ruido. A finales de 2019 apareció un nuevo virus en Wuhan, China. Causaba una enfermedad misteriosa parecida a la neumonía. Pocos entendieron su peligro en ese momento. Los científicos lo identificaron como un nuevo coronavirus. Lo llamaron SARS-CoV-2. Este virus era pariente de otros que causaron el síndrome respiratorio agudo severo. Fue un salto de animales a humanos. Esto significa que pasó de los animales a las personas. El animal exacto de dónde vino sigue siendo un rompecabezas complicado. Entender de dónde vino es muy importante para evitar futuras pandemias. El virus no se quedó en un solo lugar. Se esparció con una velocidad increíble. Viajeros infectados lo llevaron a otros países. Pronto aparecieron casos en Asia, Europa y América. El mundo miraba con cada vez más miedo. La Organización Mundial de la Salud primero declaró una emergencia de salud pública. Para marzo de 2020 la situación ya no se podía negar. La OMS declaró oficialmente al COVID-19 una pandemia mundial. Esto marcó un momento histórico. La humanidad enfrentaba un enemigo invisible que nos afectaba a todos. El verdadero tamaño del problema apenas estaba comenzando a verse. Al principio, cada país respondió diferente. Algunos actuaron rápido, haciendo pruebas y rastreando contactos. Otros tardaron más en entender qué tan grande era el peligro. Al comienzo había mucha duda. ¿Qué tan mortal era? ¿Exactamente cómo se contagiaba? ¿Podían contagiar las personas sin síntomas? Estas preguntas aumentaban la preocupación en la gente y hacían más difícil detenerlo. El virus aprovechó las rutas de los aviones. Se movió en silencio entre la gente. Esto hizo que fuera muy difícil de controlar. Lo conectado que está nuestro mundo se volvió un punto débil. La declaración de pandemia fue un momento clave. Indicó que esto no era solo un problema en un lugar. Era una crisis mundial que necesitaba medidas nunca antes vistas. Gobiernos de todo el mundo empezaron a tomar medidas drásticas. Cuarentenas, cierre de fronteras y distanciamiento social se volvieron comunes. Estas acciones buscaban frenar el avance sin parar del virus. El mundo estaba entrando en una época nueva y llena de dudas. El impacto total de este microbio nuevo todavía no se veía. La sombra del SARS-CoV-2 apenas comenzaba a crecer por todo el mundo, cambiando la vida como la conocíamos. El costo humano del COVID-19 rápidamente se volvió muy grande. Los números subían cada día, luego cada semana. Hasta finales de 2024, la Organización Mundial de la Salud reportó más de 776,8 millones de casos confirmados en todo el mundo. Se registraron más de 7 millones de muertes confirmadas en 234 países y territorios. Es casi seguro que estas cifras son un conteo menor al real. Muchos casos, especialmente al inicio de la pandemia, no se reportaron. Había pocas pruebas disponibles y diferentes formas de reportar, lo que significa que el número real seguramente fue mucho mayor. Cada número representaba una vida cambiada o perdida. Solo en los Estados Unidos, el impacto fue terrible. Más de 1 millón de estadounidenses murieron por el virus. Esta cifra tan triste mostró lo grave que fue la pandemia. Detrás de estos números hay muchísimas historias personales de sufrimiento y dolor. Familias se separaron. Comunidades lloraron sus pérdidas. Los trabajadores de la salud enfrentaron un trabajo agotador. La cantidad de muertes era difícil de entender. Dejó una marca que no se borra en la memoria de la gente de muchos países. La pandemia no fue solo una crisis de salud, fue una tragedia humana muy grande para muchas personas. Contar los muertos y los infectados fue una tarea gigante. Las agencias de salud pública trabajaron sin parar, recogieron datos de hospitales, clínicas y laboratorios, pero seguía habiendo problemas. Algunos países no tenían buenos sistemas para vigilar la salud.
A veces, presiones políticas afectaban cómo se reportaba. Los datos de muertes adicionales nos dieron otra forma de ver. Estos datos comparaban todas las muertes durante la pandemia con años anteriores. Muchas veces sugerían que hubo muchas más muertes que las contadas oficialmente por COVID-19. Esto mostró los efectos directos e indirectos de la pandemia en las muertes en todo el mundo. Más allá de los números fríos de casos y muertes, estaba el costo oculto. Millones sufrieron enfermedades graves y necesitaron estar en el hospital. Muchos tardaron mucho en recuperarse. La aparición del COVID persistente, o condición post-COVID, PCC, añadió más sufrimiento. Se calcula que un 6% de las infecciones con síntomas llevaron a estos síntomas que no se van. Estas condiciones afectaron la capacidad de la gente para trabajar y vivir bien. El verdadero costo de la pandemia va mucho más allá de la infección inicial. Incluye problemas de salud a largo plazo que todavía estamos tratando de entender completamente. La pandemia de COVID-19 hizo más que solo enfermar a la gente. Mostró y agrandó las divisiones que ya existían en la sociedad. Rápidamente aparecieron diferentes opiniones sobre qué tan grave era el virus. Hubo grandes debates sobre qué hacer. ¿Debían cerrar los negocios? ¿Servían las mascarillas? ¿Estaban bien las cuarentenas? Estas preguntas se volvieron temas muy políticos en muchos países. A veces, hasta a la ciencia no se le hacía caso en estos debates. Las recomendaciones de salud pública muchas veces se veían según el partido político de cada uno. Esto hizo que fuera muy difícil trabajar todos juntos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el partido político de una persona decía mucho sobre lo que pensaba de la pandemia. Una encuesta del Pew Research Center en octubre de 2024 encontró que el 72% de los adultos en Estados Unidos creía que la pandemia separó más al país. Republicanos y demócratas tenían ideas muy diferentes sobre el peligro. Por ejemplo, el 60% de los republicanos veía el COVID-19 como si no fuera peor que un resfriado o una gripe. En cambio, el 76% de los demócratas no estaba de acuerdo. Estas divisiones también se veían en las opiniones sobre las restricciones, las vacunas y la confianza en los funcionarios de salud pública. La pandemia se volvió otro tema de pelea en las guerras culturales que ya existían. Las diferencias entre la gente con más y menos dinero también jugaron un papel importante. La pandemia no afectó a todos por igual. Las personas con menos ingresos y los grupos de gente con menos recursos muchas veces sufrieron más. Muchos trabajadores esenciales, seguido de estos grupos, enfrentaron más peligro de contagiarse. No siempre podían trabajar desde casa. La pérdida de trabajos y la reducción de sueldos afectaron más a los adultos hispanos en Estados Unidos, donde el 49% pasó por eso. Las comunidades afroamericanas e hispanas también tuvieron más muertes. Estas desigualdades mostraron problemas de fondo del sistema que ya existían antes del virus, pero que empeoraron con él en todos lados. El montón de información que se contradecía hizo que la gente confiara menos. La confianza en los gobiernos, los medios de comunicación e incluso en las instituciones científicas bajó. Los funcionarios de salud pública, que antes eran muy respetados, fueron muy criticados y a veces hasta acosados. La calificación que se les dio por cómo manejaron la pandemia varió mucho según la inclinación política. Por ejemplo, el 79% de los demócratas en Estados Unidos calificó bien a los funcionarios de salud pública, comparado con solo el 35% de los republicanos. Esta pérdida de confianza tiene efectos a largo plazo. Afecta nuestra capacidad para responder juntos a futuras crisis. Volver a unir a la gente es un gran desafío. La vida de todos los días tuvo un cambio muy grande durante la pandemia. Quizás uno de los cambios que más se veían fue en cómo trabajábamos.
Las oficinas se vaciaron mientras millones de personas pasaron a trabajar desde casa. Para aquellos con trabajos que se podían hacer a distancia, la casa se convirtió en el nuevo lugar de trabajo. En Estados Unidos, para octubre de 2024, el 32% de esos trabajadores seguía trabajando desde casa todo el tiempo. Otro 43% trabajaba desde casa parte del tiempo. Este cambio dio más libertad a algunos. Para otros, ya no estaba clara la diferencia entre el trabajo y la vida personal, lo que causó nuevas preocupaciones. Los sistemas de educación también enfrentaron problemas nunca antes vistos. Escuelas y universidades cerraron sus puertas. El aprendizaje se mudó a Internet casi de un día para otro. Estudiantes, profesores y padres se apuraron para adaptarse. Tener acceso a tecnología e Internet confiable se volvió importantísimo. Esto mostró la diferencia entre los que tienen tecnología y los que no, dejando en desventaja a muchos estudiantes. Aunque aprender en línea dio continuidad, también trajo problemas. Surgieron preocupaciones sobre la pérdida de aprendizaje, el sentirse solo y la salud mental de los estudiantes. La pandemia forzó un experimento rápido y no planeado de educación digital en todo el mundo. La forma de dar atención médica también vio cambios importantes. Los servicios de salud a distancia, como las consultas médicas por video con los doctores, se volvieron muy populares. Esto ofrecía una forma de recibir atención médica sin tanto riesgo de contagio. Para muchos fue más cómodo. Sin embargo, también creó dudas sobre si todos podían acceder igual, especialmente los que no tenían tecnología. Las citas médicas de rutina y los chequeos muchas veces se cancelaron. Esto llevó a preocupaciones sobre diagnósticos tardíos de otras enfermedades. Mientras tanto, los hospitales se enfocaron en los pacientes con COVID-19, usando muchas veces todos sus recursos al máximo y más. Más allá del trabajo, la escuela y la salud, las cosas que hacíamos todos los días cambiaron por completo. Las reuniones con amigos o familia se limitaron. Viajar se volvió difícil, si no imposible. Las mascarillas se volvieron algo común en lugares públicos. Actividades simples, como ir a comprar al supermercado, necesitaron nuevas precauciones. Internet se volvió aún más importante en la vida diaria. En Estados Unidos, el 90% de los adultos dijo que fue importante durante la pandemia. Muchos reportaron que su uso de la tecnología había cambiado para siempre. La pandemia cambió no solo dónde hacíamos las cosas, sino cómo nos conectábamos, comprábamos y vivíamos nuestra vida día a día. Sección 5. La infodemia. Entre la verdad y el engaño. Junto con la pandemia del virus, hubo una infodemia. Esto fue un montón de información, como una ola gigante. Parte era correcta y útil, pero mucha era falsa o engañaba. La información falsa se esparció rápido, muchas veces por las redes sociales, creando confusión y haciendo que la gente desconfiara. La gente no sabía qué creer. ¿El virus fue creado por el hombre? ¿Servían ciertos remedios que no estaban probados? ¿Eran seguras las vacunas? Estas preguntas fueron usadas por gente que quería crear dudas o lograr otras cosas. La cantidad de información era demasiada. Las redes sociales se volvieron caminos principales para esta infodemia. Los algoritmos, hechos para que la gente participe más, a veces hacían que se viera más el contenido falso o exagerado. Los rumores y las teorías de conspiración podían llegar a millones de personas en horas. Esto hizo difícil que las organizaciones de salud serias pudieran comunicar sus mensajes. La velocidad y el alcance de la información falsa muchas veces iban más rápido que los intentos de decir que era mentira. En los Estados Unidos, una encuesta de Pew Research de octubre de 2024 reveló que el 54% de los estadounidenses creía que los medios exageraban los peligros del COVID-19. Esto mostró el problema de lograr que todos entendieran el peligro de la misma forma. El contenido de la información falsa era variado.
Algunas historias decían que el virus no era tan grave, mientras que otras promovían tratamientos que no servían o eran peligrosos. ¿De dónde vino el SARS-CoV-2? Se volvió un tema perfecto para inventar cosas. Teorías sin fundamento sobre fugas de laboratorios competían con las explicaciones científicas. Esta duda fue usada para crear división y hacer que la gente no crea en la ciencia. Personas famosas e incluso algunos medios de comunicación ayudaron a esparcir información no verificada, haciendo más difícil que las personas tomaran buenas decisiones sobre su salud y seguridad. Luchar contra la infodemia necesitó atacar el problema desde varios lados. Organizaciones que verifican la información trabajaron para desmentir las cosas falsas. Las compañías de redes sociales pusieron reglas para marcar o quitar la información falsa, aunque a veces funcionaba y a veces no. Las agencias de salud pública trataron de dar información clara, constante y fácil de entender. Saber cómo entender la información de los medios se volvió más importante que nunca. La gente necesitaba habilidades para pensar bien si una fuente de información es confiable. A pesar de estos esfuerzos, la infodemia dejó un impacto duradero. Mostró lo fácil que es manipular a las sociedades en una época con demasiada información digital. Sección 6. Una dosis de esperanza, la misión mundial de las vacunas. El desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 fue un logro científico increíble. Investigadores de todo el mundo trabajaron a una velocidad nunca antes vista. Nuevas tecnologías para vacunas, como las plataformas de ARNM, demostraron ser muy efectivas. Menos de un año después de que se declaró la pandemia, varias vacunas recibieron permiso de emergencia. Esto ofreció una herramienta poderosa para combatir el virus. El objetivo principal era reducir las enfermedades graves, las hospitalizaciones y las muertes. La idea de vacunar a mucha gente trajo una sensación de esperanza a un mundo cansado de la pandemia. Sin embargo, repartir las vacunas en todo el mundo fue un proceso complicado y desigual. Los países más ricos consiguieron grandes cantidades de las primeras dosis. Esto causó preocupación sobre si las vacunas llegarían a todos por igual. Iniciativas como COVAX buscaron asegurar un reparto más justo a los países con menos ingresos. Aún así, hubo diferencias grandes por mucho tiempo. La logística también presentó problemas. Algunas vacunas necesitaban guardarse en lugares muy fríos, lo cual era difícil en lugares con pocos recursos. Para el tercer trimestre de 2024, 39,2 millones de personas en 90 países, miembros de la OMS, habían recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19 ese año. Esto representaba una parte pequeña de la gente del mundo que todavía necesitaba protección. La forma en que la gente recibió las vacunas varió mucho. Muchos buscaron vacunarse con entusiasmo como un camino para volver a la normalidad. Sin embargo, las dudas sobre vacunarse también aparecieron como un problema grande. Las preocupaciones sobre los efectos secundarios, en parte alimentadas por información falsa, eran comunes. En Estados Unidos, las opiniones sobre las vacunas se dividieron mucho según la política. Para el otoño de 2024, menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos planeaba ponerse las nuevas vacunas contra el COVID-19. Una gran mayoría de republicanos expresó que era poco probable que se las pusieran, mientras que la mayoría de los demócratas sí lo haría. Esto mostró cómo las medidas de salud pública podían volverse temas políticos. A pesar de los problemas, las vacunas demostraron ser importantísimas para disminuir los peores efectos de la pandemia. Los datos mostraron consistentemente que eran muy buenas para evitar la enfermedad grave y la muerte. También ayudaron a reducir un poco los contagios, aunque las nuevas variantes lo hicieron más difícil.
También se encontró que la vacunación reducía la probabilidad de desarrollar la condición post-COVID, PCC. La investigación continuó enfocada en desarrollar nuevas vacunas para atacar las nuevas variantes. La misión de las vacunas destacó el poder de la innovación científica. También reveló grandes divisiones en la sociedad y lo complicadas que son las campañas de salud pública mundiales. Sección 7. Ecos en el sistema, la salud bajo presión. La pandemia de COVID-19 puso una presión enorme y constante sobre los sistemas de salud en todo el mundo. Los hospitales estuvieron llenos muchas veces. Las unidades de cuidados intensivos, UCI, funcionaron llenas o más que llenas por largos periodos. Los trabajadores de la salud enfrentaron condiciones muy duras. Lucharon con la falta de equipos de protección personal, el personal agotado y el costo emocional del sufrimiento y la muerte de pacientes como nunca antes. Muchos lo describieron como trabajar como en una guerra. La fortaleza de estos héroes en primera línea fue extraordinaria, pero el sistema mismo mostró sus fallas. Enfocarse en el COVID-19 inevitablemente afectó otros servicios de salud importantes. Los chequeos de rutina, los exámenes para detectar cáncer y las cirugías que no eran urgentes muchas veces se cancelaron o se pospusieron. Esto creó mucha gente esperando atención. Hay preocupaciones de que estas demoras puedan llevar a peores resultados de salud para enfermedades que no son COVID a largo plazo. Los servicios de salud mental también vieron un gran aumento en la necesidad. Los efectos de la pandemia, estar solo, el miedo, el dolor, no saber qué pasaría con el dinero, afectaron mucho el bienestar mental. Los sistemas de salud lucharon para cubrir esta mayor necesidad, muchas veces debido a la falta de dinero desde antes en la atención de salud mental. La aparición del COVID persistente o condición post-COVID, PCC, presentó un nuevo desafío a largo plazo. Millones de personas en todo el mundo tuvieron síntomas que no se iban. Estos incluían cansancio, confusión mental, falta de aire y otros problemas que te debilitan mucho. Los sistemas de salud muchas veces no estaban listos para diagnosticar y tratar esta condición complicada. Aparecieron clínicas especiales, pero no todos podían ir. La PCC mostró que el impacto de la pandemia iba mucho más allá de la enfermedad fuerte del momento. Creó un nuevo grupo de pacientes con necesidades de salud por mucho tiempo, presionando más los recursos de salud para el futuro cercano. La pandemia mostró claramente las debilidades que ya existían en la infraestructura de salud pública. Muchos años sin invertir suficiente dinero en muchos países los dejaron mal preparados. La falta de personal, de capacidad en los laboratorios y de sistemas de vigilancia hicieron más difícil responder bien. La crisis dejó clara la necesidad de sistemas de salud pública más fuertes y resistentes. Esto incluye más dinero, mejor infraestructura de datos y personal bien capacitado. La experiencia del COVID-19 ha sido, para muchos, una lección dura. Una salud pública fuerte no es un lujo, sino algo muy importante para la seguridad del país y del mundo. Sección 8. Lecciones aprendidas. Preparándonos para la próxima ola. La pandemia de COVID-19, que ya está en su quinto año para el 2025, le ha enseñado al mundo muchas lecciones difíciles. Una de las más importantes es la necesidad de una buena vigilancia de la salud en todo el mundo. Descubrir rápido los microbios nuevos es muy importante. Esto requiere compartir información de forma clara entre los países. También significa invertir en poder analizar los genes de los virus. Estas herramientas nos permiten seguir cómo cambia el virus e identificar nuevos peligros rápidamente. Mejores sistemas para avisar rápido pueden ganar tiempo valioso para prepararse y responder antes de que un brote se convierta en pandemia. Esta lección es importantísima para la seguridad futura.
La ayuda entre países es otra lección vital. Los virus no saben de fronteras. Un peligro mundial necesita una respuesta mundial. La pandemia mostró fallas en cómo se organizaron los países. La pelea por los recursos, como mascarillas y vacunas, a veces dificultó el trabajo en equipo. Estar listos para el futuro depende de hacer más fuertes a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. También requiere volver a comprometerse con la seguridad de la salud mundial. Ayudarse y trabajar juntos no son solo ideas bonitas. Son cosas necesarias en la práctica en un mundo conectado que enfrenta peligros de microbios que afectan a todos. Invertir en investigar y crear cosas nuevas es crucial. La rápida creación de las vacunas contra el COVID-19 fue un gran logro de la ciencia. Sin embargo, este éxito se basó en muchos años de investigación previa. Invertir siempre en ciencia básica, en plataformas para crear vacunas y en tratamientos contra los virus es esencial. También necesitamos guardar cosas importantes que se puedan necesitar. Esto incluye equipos de protección personal, materiales para pruebas y equipos médicos muy necesarios. Confiar en cadenas de suministro mundiales que eran frágiles y funcionaban al día demostró ser arriesgado durante la pandemia. Crear capacidades fuertes en cada país y región es una forma clave de estar preparados. Finalmente, ocuparse de las desigualdades en la salud es muy importante para estar listos para una pandemia. El COVID-19 afectó más a la gente vulnerable. Cosas como la pobreza, la raza y el acceso a la atención médica tuvieron que ver con quién se enfermaba y quién moría. Una sociedad es fuerte solo si sus miembros más débiles también lo son. Fortalecer los sistemas de salud pública debe incluir enfocarse en que sea justo para todos. Esto significa asegurar que todos tengan acceso a información, pruebas, tratamiento y vacunas. Crear confianza en todas las comunidades también es esencial. Una sociedad más justa es una sociedad más sana y segura para todos, especialmente cuando aparecen nuevos peligros. Sección 9. La sombra persistente. Un mundo cambiado. Aunque la parte más grave de la crisis de la pandemia de COVID-19 ha disminuido para el 2025, su sombra sigue ahí. El SARS-CoV-2 sigue andando por ahí. Se ha convertido en un virus que ya se quedó entre nosotros, aunque todavía es un peligro, especialmente para la gente vulnerable. Aunque los ingresos a UCI y las muertes en hospitales han bajado mucho desde su punto más alto, el virus sigue causando enfermedades. La OMS dice que el SARS-CoV-2 continúa circulando sin una temporada clara, un recordatorio de su presencia constante. La gente se ha adaptado, pero el virus no ha desaparecido por completo de nuestras vidas. El costo para la mente de la pandemia ha sido grande y que dura. Años de preocupación, de estar solos, de tristeza y de no saber qué iba a pasar han afectado la salud mental en todo el mundo. Aumentaron los casos de depresión y ansiedad. Los trabajadores de la salud en particular estuvieron muy agotados. Muchas personas siguen lidiando con lo que dejó la pandemia en sus emociones. El trauma de todos tomará tiempo para sanar. Reconocer y ocuparse de estos problemas de salud mental es crucial para recuperarse a largo plazo. La pandemia ha cambiado cómo entendemos el estar bien y la importancia de la ayuda para la mente. En la economía, la pandemia causó problemas gigantes. Las cadenas de cómo llegaban las cosas al mundo se rompieron y cambiaron. La inflación subió mucho en muchas partes del mundo. Ciertos sectores, como los de viajes y hoteles o restaurantes, tuvieron problemas muy grandes. Otros sectores, particularmente los relacionados con la tecnología y las compras por Internet, crecieron mucho. El cambio al trabajo desde casa ha tenido efectos que duran en los edificios de oficinas y en las ciudades. Gobiernos de todo el mundo tomaron medidas de ayuda económica nunca antes vistas. Las consecuencias de dinero a largo plazo de este gasto todavía se están viendo y decidirán cómo se manejará la economía por años. Al final,
El COVID-19 ha cambiado nuestro mundo de formas muy importantes. Ha cambiado cómo trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Ha mostrado nuestros puntos débiles y nuestra capacidad para recuperarnos y crear cosas nuevas. Ha dejado claro lo muy conectados que estamos todos y la gran importancia de la salud de todos. Aunque una parte grande de la gente en Estados Unidos, por ejemplo, ahora ve el COVID-19 como algo que ya no es una gran preocupación, la experiencia ha dejado una marca que no se borra. La esperanza es que las lecciones que aprendimos sirvan para estar mejor preparados y para que el mundo responda mejor cuando, sin duda, llegue la próxima pandemia.